Bienvenidos, buenos días, saludo muy especial para todos ustedes, los amables televidentes de Subvisión en el programa Magazine Televisión. Este espacio que pretende conocer la realidad del departamento del Quindío a través de los personajes que manejan la vida política, económica, social de nuestra región. Y para el día de hoy hemos invitado al representante de la Cámara, John Edgar Pérez Rojas, más conocido como Pereita. Yo no le digo Pereita porque eso es para los amigos más cercanos. Y quiero empezar hablando de cambio radical, del trabajo que viene haciendo al interior de la Cámara de Representantes. Y con los buenos días, representante. En este momento se está buscando la posibilidad de llevar a dos grandes personajes de la vida pública, en este caso del gobierno nacional, para que rindan cuentas. Me dicen que la señora del DAPRE y el ministro de Defensa. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para usted, para todas las personas que ven el magazine. Muchas gracias por la invitación. Usted también me puede decir Pereita, porque no solo somos amigos, sino paisanos. Jorge, bueno, yo creo que si hay un tema hoy coyuntural en Colombia, un tema que sin lugar a dudas causa preocupación a muchos ciudadanos, pues es el tema del deterioro en materia de seguridad. Tenemos dos fenómenos a analizar. Uno es el incremento de la violencia, el incremento de la pérdida de control territorial que ha tenido la fuerza pública, dado el fracaso del proceso de paz total del presidente Petro en muchas áreas del país, departamentos como Arauca, departamentos como el Caquetá, departamentos como el Huila, departamentos como el Chocó, departamentos como Nariño, toda la zona pacífica. Son departamentos que hoy están viviendo una situación de orden público muy compleja, departamentos como el Cauca, donde los grupos al margen de la ley, llámese como se llame, disidencias de las FARC, disidencias de lo que era antiguamente los grupos paramilitares que hoy son el Clan del Golfo, el ELN, se han fortalecido gracias al proceso de paz total, mal llamado paz total de este gobierno, y han logrado tener un control territorial, atacar a nuestra fuerza pública. Sumado a eso, pues también el presupuesto de las fuerzas militares se ha visto disminuido en este gobierno, la inversión se ha visto disminuida. Hay una regla para estudiar que digamos causa también preocupación, y es el gasto que tuvo Juan Manuel Santos en el proceso de paz versus el gasto que hoy tiene Petro en el proceso de paz, que es totalmente desbordado. Entonces, mientras invierte un poco de plata en un proceso que es un fracaso, donde lo único que le ha dado es gabelas a los grupos terroristas, por otro lado debilita a nuestras fuerzas, a nuestra fuerza pública con menos inversión, menos presupuesto para todo lo que son sus elementos esenciales en medio del conflicto que vive el país. Y por otro lado, pues no menos preocupante la situación que se vive en las grandes urbes del país, en las ciudades capitales, donde la percepción de seguridad ciudadana, la percepción del ciudadano del común es que hay mucho más inseguridad debido a varios fenómenos, como por ejemplo el hurto callejero, entre otros. Ha aumentado altamente las cifras de extorsión y de secuestro en el país, y esos dos fenómenos pues obviamente que nos llevan a que nosotros desde el Congreso hagamos control político, citemos al ministro de Defensa a que rinda cuenta sobre lo que está haciendo este gobierno. Sobre lo que está haciendo este gobierno en materia de su fallido proceso de paz, que lo único que ha hecho es incrementar la inseguridad en el país, y obviamente pues lo que están haciendo en materia de seguridad ciudadana. Otro tema que hay que abordarlo, y es la directora del DAPRE, que está recién puesta en este puesto, pero infortunadamente con mucho escándalo que tiene que ver con la vida diaria de los colombianos. Bueno, este es un gobierno que, si usted analiza, Jorge, desde su inicio, desde el primer momento arranca con escándalos alrededor, por ejemplo, la financiación de la campaña, arranca con escándalos de corrupción alrededor del manejo de dineros en varias entidades, todo direccionado desde la Presidencia de la República, pero además tiene una connotación especial, y es que esos escándalos han salido del círculo más cercano del Presidente de la República. No ha sido ni siquiera la misma oposición la que ha salido a hacer las denuncias, ha sido su círculo cercano. Primero su hijo, ¿sí? La esposa de su hijo, quien cuenta cómo ingresaron recursos
por debajo a la campaña que no fueron declarados. Por eso hoy hay un proceso contra el presidente, contra la campaña, contra el gerente de la campaña del presidente Petro, y desde ahí se ha empezado a generar varios escándalos que tienen que ver no solo con la financiación de su campaña, sino ya también la manera como se ha relacionado el gobierno con el Congreso, como presuntamente desde la Presidencia de la República, presuntamente desde el DAPRE, la persona que había en su momento, se direccionaron contratos para poder aprobar ciertas reformas en el Congreso, y cómo los funcionarios de este gobierno, nombrados por Petro, de su confianza, son los que han hecho las denuncias y los que han confesado, los que han hecho negociación con la justicia. Pero podría salir adelante la moción de censura a estos dos altos funcionarios, el ministro de Defensa, Pedro, que está recién llegado, y la señora del DAPRE también. Pues hasta ahora usted sabe, Jorge, que nunca en el Congreso ha prosperado una moción de censura. Se han adelantado debates muy fuertes de control político en todos los gobiernos, porque también hay que decirlo, es en todos los gobiernos, o sea, no es solo el gobierno Petro al que el Congreso le ha hecho control político. Al presidente Duque, al presidente Santos, al presidente Uribe, a todos le han hecho control político porque esa es la función del Congreso. De hecho, esta semana, en plenaria, en un espacio que se denomina Constancias, estaba hablando precisamente de un libro que publicaron hace poco en el Congreso que se llama El arte de legislar, y que 5 congresistas de diferentes vertientes políticas, ideológicas y demás cuentan su experiencia desde el legislativo. Y me llamó mucho la atención el capítulo de Alirio Uribe, hoy representante de la Cámara del Pacto Histórico, que fue representante de la Cámara en el gobierno Santos. Y cuenta él de manera detallada cómo, a través de varias demandas al Plan Nacional de Desarrollo de Santos, le logró tumbar en la Corte Constitucional varios artículos de ese plan de desarrollo. Y finalizaba el capítulo diciendo que cuando en el arte de legislar él no había logrado hacer cambios que creía que se debían hacer, a través de demandas ante la Corte Constitucional había encontrado la herramienta para finalmente controvertir lo que él consideraba estaba por fuera del orden legal. Entonces, claro, cuando le hacían oposición a Santos, cuando la Corte Constitucional le tumbaba reformas a Santos, artículos a las leyes de Santos, entonces estaba bien. No servía. La oposición estaba haciendo lo correcto. Pero ahorita que son gobierno y la oposición demandamos reformas que consideramos contrarias a la ley, procedimientos mal hechos dentro del Congreso de la República, entonces se llama bloqueo institucional, y sale el presidente Petro a decir que es que el Congreso no lo deja hacer nada, que es que las Cortes están en contra de él, que le quieren dar un golpe de Estado, que es un golpe blando. Yo jamás escuché a Santos salir a decir que cuando la Corte Constitucional o el Consejo de Estado tomaban una decisión, cuando se le caía alguna norma que le aprobaban en el Congreso, jamás escuché a Santos salir a decir que había un bloqueo institucional o que había un golpe blando. Pregunta corta para respuesta corta, porque vamos al primer segmento del espacio del día de hoy. ¿Cómo analiza usted en este momento la política del departamento del Quindío? Fácil de hacer para usted porque tiene a quien golpear, que es el gobierno nacional, pero infortunadamente poco que mostrar porque el gobierno no ha dado nada para el Quindío. Bueno, Jorge, es que yo creo que hoy la institucionalidad vive una crisis, porque este es un gobierno que no ha querido trabajar con la institucionalidad. Además es un gobierno que no le gusta ejecutar. Entonces, si usted sienta hoy a todos los gobernadores del país, no solamente al del Quindío, se va a encontrar con que las inversiones del gobierno nacional en territorio son mínimas, quizás nulas, y que poco le interesa o le ha interesado trabajar con la institucionalidad, que en este caso serían los gobernadores. Si usted va a un congreso de alcaldes y dialoga con los alcaldes, se va a encontrar con igual respuesta. No es posible conseguir recursos en el gobierno nacional, no es posible hacer un trabajo en equipo con el gobierno nacional. Ha sido muy difícil la gestión. Y cuando usted hace el análisis de las cifras de ejecución, se da cuenta que este es un gobierno que por eso le encanta el discurso, agitar a la gente, sacarla a la calle, distraer a la gente, porque además no tiene nada para mostrar. Entonces, ahí hay una muestra de por qué para la institucionalidad, para los alcaldes, para los gobernadores, ha sido tan difícil poder sacar proyectos adelante con este gobierno. Ahora, analicemos lo local. No menos ocurre la misma situación con el gobernador del Quindío. El gobernador se quejó en los medios que no tenía la posibilidad de tocar la puerta del gobierno nacional,
que no había posibilidad de presentar proyectos ni de traer recursos. Pues lo mismo le ocurre a 8 alcaldes del departamento, que en el gobernador encuentran a un hombre sectario, un hombre cerrado, que si no lo apoyan en sus caprichos políticos, entonces les dice yo no los apoyo en nada. Entonces soy el gobernador del Quindío, soy el gobernador de Pijao, Buenavista y Córdoba, y paré de contar. ¿Y la Tebaida? Y la Tebaida, pues yo quisiera preguntarles en qué les ha ayudado a la Tebaida. Es el gobernador de esos 3 municipios. Entonces el señor gobernador, con todo respeto, aplica lo mismo que a él le aplican y que no le gusta con estos alcaldes. Han perdido una oportunidad de oro, porque finalmente si aquí se unieran a trabajar, si trabajaran en conjunto, pues con los pocos recursos que tiene la gobernación y los pocos recursos que manejan las alcaldías, quizás hubieran podido sacar cositas adelante. Creo hoy hay 1 o 2 proyectos con Circasia, uno de vivienda, y eso porque le tocó, porque los municipios de la cordillera no tienen lotes, si no créame Jorge que tampoco lo hubiera hecho con Circasia. Entonces, compleja la situación, usted me dice haga un análisis político, compleja la situación finalmente para la ciudadanía que espera en materia de obras, espera ejecuciones. Un poco distinto le ocurre a Armenia, porque Armenia tiene un presupuesto importante, no depende en nada de que la gobernación le tenga que cofinanciar, entendiendo que el gobierno nacional tampoco ayuda, pues ha tratado de adelantarse y ya hoy tiene por lo menos un plan de intervención en materia vial muy importante para Armenia. Van a arrancar 12 kilómetros de vía nueva, van a arrancar el deprimido de bomberos, ya fue adjudicada la obra, obras adjudicadas pliego tipo Jorge, sin anticipo, que garantizaría la ejecución de una manera muy rápida, como ocurrió con los escenarios de Juegos Nacionales. Mientras Armenia lo sacó a licitación pliego tipo y sin anticipo, eso hizo que en 9 meses estuvieran listos para Juegos Nacionales. Los otros que contrataron lo hicieron por Proyecta, entidad hoy probadamente corrupta, y ahí están, ni si pasaron los Juegos Nacionales, pasaron los Juegos Paranacionales, los de la Juventud, y nunca entregaron los escenarios deportivos. Entonces, hoy Armenia tiene un plan de intervención para la calle 14, para acueducto y alcantarillado en más de 35 sectores de la ciudad, para 12 kilómetros de vía nueva y posteriormente la posibilidad de hacer 8 más, porque la Universidad del Quindío viene trabajando en los estudios y diseños de 8 kilómetros más el deprimido. Va a empezar unas obras en la ciudad, digamos que tiene esa posibilidad, pero los demás municipios sí o sí requieren de alguna manera la concurrencia del gobierno departamental, y creo que es un poco la situación difícil que se vive hoy. John Edgar Pérez Rojas, ya lo dijo él, le podemos decir Pereita, es el hombre que representa a Cambio Radical, departamento del Quindío, en el Congreso a través de la Cámara, y que más adelantico lo vamos a meter en el contexto del departamento del Quindío y de los municipios, porque es lo que nos interesa, que usted ponga en consideración lo que se ha hecho, lo que se va a hacer para poder el próximo año volver a poner el nombre de Pereita a consideración de ustedes. Hacemos un corte y ya regresamos. Obtener tu licencia de conducción es inscribiéndote en un centro de enseñanza automovilística autorizado por el Ministerio de Transporte, no con un tramitador. Debes completar el programa académico en su totalidad para recibir tu certificado. Cursa la fase práctica que se realiza con los vehículos del CEA en las vías nacionales, adaptados según la normativa vigente con instructores certificados. Debes presentar y aprobar un examen de conocimientos teóricos y prácticos, porque la seguridad vial comienza por ti. Regresamos. Invitarlos a todos ustedes para que a través de Suldemaida Radio de 5 a 6 de la tarde, lunes a viernes, escuchen el Magazine Popular Radio. Ahora estamos en el Magazine Televisión para CNC Plus, que se ve desde la ciudad de Manizales hasta la ciudad de Pasto y que es realizado por Pedro Pablo Gorticho. Hablemos de política, representante. Inicialmente, hay un vacío en la lista de Cambio Radical, lo digo yo porque no conozco sino 2 nombres, y también conocemos que va a ser una lista cerrada. Cuéntenos. Bueno, Jorge, lo primero que yo debo decir es que
el partido como partido se ha fortalecido en el departamento. Para nadie es un secreto que mi gran amigo Atilano, cuando estaba en el término de su periodo como congresista, no estaba pensando en aspirar y por ende en las elecciones locales anteriores, pues no se preocupó por las listas de consejos, no sacaron lista a la asamblea, es decir, nosotros no teníamos diputados, habíamos bajado considerablemente el número de concejales y nos pusimos en la tarea de organizar el partido. Una vez salimos electos a la Cámara, de organizar el partido en el Quindío, de tener unas buenas listas, recuperamos espacios en la asamblea, no teníamos, ahora tenemos 3, aumentamos el número de consejos en todos los municipios, aumentamos el número de ediles en la ciudad de Armenia, hicimos un trabajo importante para conformar una estructura que nos permitiera que el partido estuviera más fortalecido de cara a las elecciones del año 2026. Hoy estamos pensando en un mecanismo que consideramos es el mecanismo más serio para la conformación de listas, porque la misma izquierda como la misma derecha han promovido las listas cerradas. Recuerde usted que Álvaro Uribe en su momento hizo una lista cerrada al Senado y lo propio hizo Petro con el pacto histórico ahora, porque las listas cerradas generan una participación o por lo menos generan un trabajo en equipo, en conjunto. Y ahí se ve el verdadero trabajo de cada uno de los integrantes de la lista. Entonces, nosotros hoy estamos dialogando de cara a la conformación nuevamente de la lista. Ustedes saben que hay una persona del municipio de La Tebaida que hizo un gran ejercicio para la alcaldía, que es Juan Pablo Pérez, que está interesado en participar, que quiere hacer ese ejercicio departamental, y hemos venido dialogando con él. Y venimos también dialogando con otro sector político que no ha sido de Cambio Radical, pero que, dado que no tienen garantías en otro partido, quieren participar acá. Y es un tema que va muy adelantado, con lo cual lograríamos conformar una muy buena lista. Aún no han definido el nombre, pero pudiéramos conformar una muy buena lista para hacer un esfuerzo conjunto. El equipo que históricamente ha apoyado a Perea, que con el esfuerzo hecho en las elecciones regionales se tiene un partido consolidado, con otro equipo político que, vuelvo y repito, no tiene garantías en otro partido y quiere llegar, y eso haría que tuviéramos una muy buena lista, tuviéramos la posibilidad de apuntarle a hacer como queremos la primera votación en todo el departamento. Yo le decía en una pregunta anterior que en este momento es difícil y fácil hacer la campaña. Difícil porque no hemos podido traer del gobierno nacional lo que podemos traerle al departamento de Quindío, y fácil porque tenemos un objetivo y es un gobierno nacional que no funciona. ¿Que es fácil o difícil? Bueno, Jorrito, yo creo que ningún ejercicio electoral es fácil. Todos los ejercicios electorales tienen sus complejidades. Lo importante siempre es finalmente sembrar. Yo creo que cuando uno siembra en la ciudadanía, cuando uno siembra en los amigos, en los equipos y demás, cuando uno hace presencia, yo le decía mucho en campaña, yo quiero ser un congresista presente en el Congreso, refiriéndome a que fuera un congresista activo, que participara de los debates, que hiciera control político, que participara de la aprobación de las leyes de una manera activa, proponiendo, debatiendo y demás, y yo creo que lo hemos logrado. Hoy tenemos un reconocimiento dentro de la Cámara de ser una persona que estructura debates, que participa y que es juiciosa en ese ejercicio. Pero también decía que había que ser presente en el territorio, porque finalmente en el territorio se hacen dos ejercicios: el ejercicio de liderazgo político, liderazgo social, y también el ejercicio de gestión. El ejercicio de gestión ha sido difícil porque yo expliqué ahora todas las consideraciones frente a este gobierno. Por más que se le entreguen herramientas, yo fui ponente del Plan Nacional de Desarrollo, he sido ponente del Presupuesto General de la Nación, pero pues es un gobierno que no le interesa ejecutar y que no sabe ejecutar. Pero en el ejercicio político y en el ejercicio social también hemos sido extremadamente presentes. Jorge, nadie podrá decir que Perea lleva 3 años escondido. Yo soy un hombre que visito los municipios, que dialogo con los líderes, que participo de las actividades culturales, deportivas, sociales, que mantengo contacto con los concejales, con los presidentes de juntas, seguramente es imposible poder atender a todo el mundo y llegar a todo lado, pero soy un congresista muy presente. Usted mismo me ve aquí. De hecho, no tengo oficina, y no tengo oficina, Jorge, porque las oficinas terminan convirtiéndose en un sitio donde un pequeño grupo lo cierra uno y lo maneja todo. La gente tiene la facilidad
Perea le gusta tomar tinto en la plazoleta del CAM, donde hoy estamos. Perea le gusta tomar tinto en el Parque Sucre, en Bianco, en la Plaza de Bolívar, en las plazas de los pueblos, donde inclusive el que no le ha pedido una cita a uno le puede decir, me atiende 5 minutos y uno lo puede atender. He sido una persona accesible, que trabajo, vuelvo y repito, que estoy en los diferentes sectores, que trato de, con mis amigos también, hacer gestión para los sectores poblacionales, y hemos hecho un trabajo que yo sé que nos garantiza hoy por lo menos poder salir con la frente en alto a tocar la puerta, de decir, aquí hay un congresista que ha hecho una tarea seria, organizada por el departamento, que ha sido un hombre presente y que le va a volver a pedir la oportunidad a los quindianos de representarlos. El ejercicio de representación también es un ejercicio donde usted, Jorge, va a encontrar gente que se sintió representada con sus posiciones y gente que no, y es entendible. Si hoy hay personas en el Quindío afectas al gobierno del presidente Petro, pues no se sienten representados en mí, ni en mis decisiones. Es normal. Pero las personas que no se sienten identificadas con este gobierno, que sienten que lo que está haciendo lo está haciendo muy mal, quizás sí se sienten representados con mi posición. Y ese es el ejercicio precisamente de la democracia representativa, y eso es lo que se da en los cuerpos colegiados. Representación de diferentes sectores, pensamientos, ideologías y demás. El eslogan en su campaña a partir de los próximos días será estuvimos y estamos presentes, porque como usted lo hizo no se ha desaparecido. No tiene oficina donde lo puedan ubicar, pero lo puede ubicar, lo dice usted tranquilamente, Parque Fundadores, Parque Sucre, Plaza de Bolívar, aquí en la sombrilla al pie del CAN y en los municipios. Eso hay que entenderlo porque nosotros lo hemos verificado. ¿Cuál sería la propuesta? Porque hay que hablarle no a la gente. Como usted le dice, hay un centro que todavía no ha definido por quién votar. Usted sí tiene unos votos que son suyos, cautivos, amigos, personas del mismo Cambio Radical, pero el centro, que es el que nos tenemos que conquistar, ¿cómo le diríamos? ¿Qué le diríamos? Bueno, mire, lo más importante, Jorge, para poder responder esa pregunta es ¿qué entiende la gente por propuesta? Porque yo no puedo venir aquí a decir que voy a aspirar al Congreso y hablar como si fuera un candidato a la presidencia, ¿cierto? Entonces mucha gente a uno lo aborda y le dice, ¿y cuál es el programa de gobierno suyo? Los congresistas no tenemos programa de gobierno, nosotros tenemos propuestas legislativas. Y yo creo que aún sin definir cuál va a ser el candidato presidencial que vamos a apoyar, porque todavía eso no está definido, estamos esperando si Germán Vargas Lleras toma o no la decisión de aspirar. Aún sin definir, lo que sí tenemos claro es que aquí, en este país, el próximo gobierno le va a tocar tomar unas medidas drásticas en varias materias. Uno, en materia económica. El país, el presupuesto general de la nación está desfinanciado. Tenemos un hueco fiscal de cerca de 50 billones de pesos. Al próximo gobierno sí o sí le va a tocar ir al Congreso a presentar una ley de ajuste fiscal muy fuerte, porque aquí este gobierno se dedicaba a derrochar la plata en funcionamiento, a crear embajadas innecesarias con países donde no tenemos ninguna relación comercial, a crear consulados innecesarios, donde inclusive en países donde ya existen consulados, crear más consulados, crear ministerios que no hacen nada, inoperantes totalmente, con duplicidad de funciones, como es el Ministerio de la Igualdad. Ahí salió la vicepresidenta, Jorge, a decir que ella no ha podido hacer nada, que ni siquiera presupuesto le han dado. Crearon un ministerio para nada, simple y llanamente para gastarse en plata en funcionamiento. Eso es increíble. Cuando la inversión en el país baja, cuando hoy las familias no han podido recibir subsidio de vivienda porque este gobierno aniquiló el programa de Mi Casa Ya, cuando los estudiantes, los jóvenes de Colombia les prometieron que les iban a condonar las deudas del ICETEX y por el contrario lo que les quitaron fue el subsidio a la tasa de interés e hicieron más costosos los créditos educativos, cuando los gobernadores y los alcaldes están esperando inversión en sus regiones en materia de infraestructura, cuando a los transportadores les han duplicado el precio del combustible, a los trabajadores de a pie que todos los días se movilizan en su motico, en su vehículo a trabajar, les han duplicado el costo de la gasolina, cuando fue mentira haber planteado que iban a tener tarifas diferenciales en los peajes. Recuerden ustedes el famoso video de Prada bailando, tarifas diferenciales, precios diferentes, peajes gratis para estudiantes, tantas promesas vacías y falsas que le hicieron hoy a los colombianos y que no han podido cumplir. El presupuesto se lo han gastado en funcionamiento, han triplicado los contratos de prestación de servicios, tanto que hablan de reforma laboral y derecho a los trabajadores. Prometieron que iban a acabar con los contratos de prestación de servicios y son los que más utilizan los contratos de prestación de servicios, las cooperativas para tercerizar el contrato laboral. De manera pues que
el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste a cinturón muy fuerte. ¿Por qué? Porque este ha sido un gobierno derrochón, ha sido un gobierno... La semana pasada salía un dato, se han gastado en 3 casas del presidente de la República más de 25.000 millones de pesos en 2 años. Hay que hacer una ley de ajuste fiscal muy fuerte. 2, el tema de seguridad, Jorge. La paz total ha sido un fracaso. Ese proceso de paz es una sinvergüencería. El próximo gobierno le va a tocar sí o sí tomar decisiones en materia de seguridad y de política de paz en este país. ¿Sí? Ese es un tema. Sin lugar a dudas, otra promesa que quedó en el aire y que es una de las situaciones que sí o sí hoy los jóvenes del país, las nuevas generaciones le están pidiendo a los gobiernos es que haya inversión en educación. Este gobierno prometió construir más de 100 universidades. ¿Cuántas ha construido? Este gobierno prometió 500.000 cupos nuevos en educación superior. No han llegado a los 100.000. Promesas totalmente vacías y promesas totalmente incumplidas. Háblese con los rectores de las universidades públicas. Si han sentido respaldo en este gobierno para fortalecer la universidad pública, de la que tanto habla Petro y por la que poco hace. De manera pues que ahí hay que trabajar. Y un tema que va a tener que abordar el Congreso para lograr de alguna manera frenar el exterminio que ha hecho este gobierno con el tema del sistema de salud. Porque el sistema de salud está totalmente colapsado, fracturado, y era lo que quería el gobierno. Es que lo han dicho de frente. Estamos ahogando el sistema para poder nosotros manejarlo como queramos. Tenemos un ministro de salud que ha sido frentero frente a lo que ellos quieren. Además, un ministro que ha utilizado esa cartera para poder acomodar a su esposa, al hijo de su esposa. Es un cartel de familia ubicado en todos los negocios de salud. Es un sinvergüenza, que además le cuesta darle también la cara al Congreso en los debates de control político. Entonces, en esos temas vamos a tener que trabajar desde el Congreso. Tema de seguridad, en el tema de ajuste fiscal, en el tema de educación, en el tema de salud. Representante, muy amable. A mí me gusta porque él es frentero y sobre todo que dice las cosas de frente. Yo también me caracterizo por ser eso. Y cuando uno le pregunta a las administraciones, ¿quién ayuda? Fulana de tal. Porque está presente en el Congreso de la República. Yo no le puedo pedir a una persona que no está en este caso en la Cámara que nos ayude porque fue candidato. ¿Cuándo oficializa su candidatura nuevamente? Yo he dicho que quiero reelegirme, que quiero aspirar nuevamente a la Cámara. Oficialmente las inscripciones se cierran en diciembre, se cierran el 8 de diciembre. Bueno. Aspiramos en diciembre por inscribir nuestra candidatura. Y esperemos que lo haga a través del Magazine Televisión, con la parte técnica de Pedro Pablo Gordillo, este servidor y amigo, le dice muy amable. Muchas gracias a usted, Jorgito, a Gordillo que está ahí detrás de la cámara, muchas gracias por el espacio, a todas las personas que siguen Magazine. Y Jorge, como siempre, hermano, para mí es un placer compartir espacio con usted. A ustedes infinitas gracias, no se les olvide que todos los días podemos vernos en el Magazine Popular, 5 a 6 de la tarde en radio, y el noticiero CNS Plus Subvisión, que lo hace también Pedro Pablo Gordillo y que sale entre Manizales y la ciudad de Pasto. Lo esperamos en otro sitio y tengan un feliz día.